para iniciar la charla, pues la mantengo, pero ya creo que hay que empezar a incorporarle otros aspectos, mencionar frases, una célebre frase de Terencio, el geógrafo romano, que es aquello de que nada de lo humano me es ajeno. Entonces quizá ahora tengamos que incorporarle nada de lo transhumano, nada de lo cyborg, nada de lo sintético, nada de lo no sé qué, de lo, bueno, todas estas cuestiones que están apareciendo me es ajeno porque ya no podemos quedarnos solamente con lo humano. Y esa frase, por favor, tenganla presente, nada de lo humano, de lo demás me es ajeno, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Y también hay otra frase que tiene que ver con el planteamiento que estoy haciendo, que está apoyado fundamentalmente en varios mitos de la Grecia clásica, y que habla de que cuando se refiere a los mitos, y eso es una frase de Salustio, poeta romano, que dice, esto nunca ha ocurrido, pero siempre es. Los mitos nunca han ocurrido, pero siempre son. ¿Okay? Entonces, basándonos en eso, y partiendo, por supuesto, tomando como principio la psicología analítica de Carlos Tatión y de la psicología arquetipal, que es uno de sus derivados, vamos a hablar de algunos mitos que tienen que ver con el tema general que se está hablando, con el tema del eros polimorfo, de las variaciones de Eros y cómo se presentan en algunos mitos claramente, y hablando de las imágenes que vamos a ver aquí, en cualquier otra imagen, viendo la imagen como algo que nosotros podemos ver, está ahí, está clara, está representado. El planteamiento que más allá de la imagen, vamos a decir, detrás de la imagen hay un mundo. Más acá de la imagen hay otro mundo. Es como si la imagen estuviera justamente en una frontera, ¿no?, entre dos mundos. Podemos pensar que el mundo que está allá, que sería un mundo mucho más oscuro, mucho más difícil, que no conocemos, que es desconocido, que sabemos que hay allá, el otro que no sabemos qué es, sería el mundo de nuestro inconsciente. El mundo de acá, el mundo que la imagen hacia nosotros, sería el mundo de la realidad que podemos captar, que estamos viviendo permanentemente en nuestro día a día, en lo cotidiano, en cada momento. Entonces, en estas imágenes, que como, no sé, los que no están familiarizados con la teoría de Jung, voy a hacer algunas observaciones que creo que son importantes para que no estén familiarizados. Comento que Jung plantea que nuestra psique está conformada por un inconsciente personal que se corresponde a nuestra vivencia desde que nosotros hemos nacido hasta el momento actual, que se ha ido conformando de acuerdo con esa experiencia de vida, y que hay lo que Jung calificó como el inconsciente colectivo, que tiene que ver con todas, es como el depósito, la conglomeración de todas las experiencias que la humanidad ha ido viviendo desde que los humanos somos humanos, y cómo eso se ha ido como organizando, estructurando en ciertas formas que Jung llamó los arquetipos. ¿Okay? Eso es como para que tengan una idea de lo que se trata en este momento. Entonces, vamos a comenzar con ya la primera imagen. Bueno, esta la vamos a comentar un poco más adelante, esta sobre la presentación, eros polimorfo, arte y mitología. Aquí tenemos una imagen, una pintura de Tiziano. Una pintura de Tiziano que trata sobre Artemisa y Calisto. Artemisa, diosa de la naturaleza, diosa de los bosques, en la mitología romana, Diana la Cazadora, que vive rodeada de un séquito de ninfas que la acompañan, todas jóvenes ninfas hermosas que pasean por los bosques, que son cazadoras, que se entretienen entre ellas, y que tienen prohibido cualquier contacto con los hombres, con los masculinos, género masculino, digamos. ¿Ok? Entonces, se habla de la virginalidad, pero bueno, vamos a precisar un poco más sobre eso. Ahí está siendo
Calisto, que es la que la tiene como atrapada a la izquierda, de Calisto han descubierto sus compañeras ninfas que está embarazada, una falta grave al contexto arquetipal de Artemisa. Artemisa es un arquetipo, de acuerdo con esta psicología arquetipal. Y ahí está Artemisa, que es una diosa, cuando quieres o le toca ser cruel, puede ser sumamente cruel. ¿Okay? Entonces, por supuesto, al haber faltado la ninfa Cristo a su compromiso de no tener contacto con ningún hombre, la está acusando, la van a expulsar de su cortejo de ninfas y la van a transformar en osa. Bueno, no voy a continuar porque los mitos son mucho más charlables, pero si nos detenemos mucho en cada mito, pues, se nos puede hacer larguísima. La siguiente, esta es una escena parecida, pero con una interpretación diferente. Este es Rubens, que muestra a la izquierda Artemisa. Fíjense, la actitud de Artemisa es totalmente diferente. Está Calisto otra vez siendo descubierta por siempre alguna amiguita, alguna compañera, alguna hermana que denuncia, ¿no? Que da a conocer una acusadeta, como decíamos nosotros en nuestra época, ¿no? Dice, ay, mire lo que pasó, que está embarazada, mire la barriga que tiene. Entonces, pero la actitud de Artemisa es totalmente diferente, es una actitud como más receptiva, como más aceptadora de la situación de Calisto. Sin embargo, lo que el mito narra es fundamentalmente más lo que expresó Tiziano en su obra que esto que expresa Rubens, ¿no? La siguiente. Este es el cortejo de Artemisa y su cortejo de ninfas, ¿no? Ahí están, ustedes las ven, están jugueteando, están perros, ellas tienen mucho que ver con los animales salvajes, a pesar de que son cazadoras, sin embargo, pues son también cuidadoras y tienen perros de caza. Y hay toda una interpretación de Artemisa y su corte de ninfas como de un conglomerado de la diosa con ninfas jóvenes, en lo cual el elemento léfico se plantea como algo muy importante. O sea que lo de la virginalidad de Artemisa, para algunos mitógrafos, para algunos autores, no es tal. Siempre hay la posibilidad de la erótica, de la homoerótica en la relación de Artemisa, ¿no? Eso es polémico, eso no se puede decir. La siguiente. Aquí tenemos la escena en la cual se está dando la seducción de Calisto. Está Calisto, la joven ninfa desnuda, que ha atrapado la mirada de Zeus. Zeus no tenía muchas dificultades en ser atrapado y ser flechado por Eros. Tenía una enorme facilidad, era muy receptivo a las flechas de Eros. Y como Zeus, como Dios supremo en Olimpo, pues se permitía muchas libertades y podía ser sumamente seductor. Él tenía muchas maneras de seducir. Una de las maneras que tenía de seducir era la de metamorfosearse. ¿Okay? Entonces aquí está la escena representada, el cuadro de Tiziano, en la cual Zeus, si observan bien, tiene senos, ¿okay? Que se ha transformado en una imagen de Artemisa, ¿okay? Que está seduciendo como Artemisa a Calisto. En este mito, en esta historia mítica, se da entonces un proceso por un lado, de transexualidad. Zeus se transforma en Artemisa, transexual, se vuelve de ser dios, se vuelve una diosa, y homoerótica también, porque siendo Artemisa diosa, hembra, pues, está seduciendo a Calisto, también ninfa, hembra. Entonces hay una doble expresión en este mito. Recuerden que los mitos están, eso hay que insistir, los mitos nos muestran tanto profundidades de nuestro inconsciente colectivo, que está, como bien lo dice, en lo más profundo de nuestro inconsciente, como lo que pasa, lo que ocurre en el mundo real. Ambas cosas están. Hay toda
vamos a decir, un tránsito, un espectro, desde el profundo inconsciente hasta lo que pasa en el mundo real. Claro, muchas veces lo que pasa en el mundo real no nos damos cuenta que se está actuando o se está realizando una situación crítica, porque no es tan fácil. Pero lo que está en lo más profundo del inconsciente, a no ser que brote en sueños o que realmente hay una activación, lo que se llama en lenguaje villano, una conscientización de un arquetipo, no tenemos conciencia de ello, está en el inconsciente más profundo, pero está ahí. ¿Ok? Bueno, siguiente. De nuevo, Zeus. Zeus en este caso se ha prendado ya no de una bella ninfa, sino se ha prendado de un bello adolescente. Vio a Ganímedes, que estaba por ahí en algún lugar de Grecia, y se prendó de Ganímedes. ¿Qué hace Zeus? De nuevo, la metamorfosis. Se transforma en dos versiones. Una dice que envía al águila, que es su animal, uno de los animales que más lo representa, el águila, a Zeus. Zeus es el dios supremo del Olimpo, pero además el dios que gobierna, cuyo reino, cuyo espacio de mando es el cielo. ¿Okay? Espacio integral, el cielo, pues. Nube, el cielo, espacio sideral. O que el mismo Zeus no envía al águila, sino que él mismo se transforma, se lo lleva al Olimpo. Y Ganímedes, en la siguiente, en la siguiente, ahí está Ganímedes siendo cariñosamente tratado por Zeus en el Olimpo. Ganímedes se transforma en el escanciador del vino de Zeus. Tiene un lugar privilegiado en el Olimpo, se hace como el joven que está dedicado a atender al Dios Supremo. Ahí se ve con una copa de vino. Entonces está una escena, por supuesto, de una homoerótica masculina, que es otra manifestación de un mito, que siendo Zeus, un dios que siempre se asocia muchísimo más con la seducción de las ninfas, de las diosas, de las humanas. Hay innumerables historias de las infidelidades de Zeus con Hera. Sin embargo, también tiene sus expresiones homoeróticas, como ya vimos en el caso de Ganímedes y algún otro que no se puede comentar por razones de tiempo, por supuesto. Continuemos. Aquí está otro de los grandes dioses del panteón olímpico. En este caso, este es Apolo. Apolo con dos de sus favoritos. Apolo, dios de la luz, del sol, claro, por supuesto. Dios de las experiencias más intelectuales, dios de la distante, dios patrono de la música, de la matemática, de distintas artes, de la ciencia también. Tenía como característica que, entre muchas de sus características, es que a pesar de que era un dios que se representaba como un joven, atlético, muy atractivo, muy hermoso, sin embargo, siempre o casi siempre tuvo muy mala suerte cuando tenía sus momentos amorosos. Cuando se prendaba de una doncella o de un joven. En este caso, vamos a hablar específicamente del mito de Jacinto, que es el que tiene tomado aquí por el brazo izquierdo. Jacinto, que era también un adolescente, se repiten las relaciones con jóvenes adolescentes. ¿Okay? Y Jacinto, que si había correspondido el amor de Apolo, estaban jugando con los discos, arrojando el disco, que era una de las manifestaciones deportivas, atléticas más frecuentes en Grecia. Y el viento Bóreas, que uno de los vientos también personificados con características casi que divinas, también estaba prendado a Jacinto. Y celoso de esa relación que estaba ocurriendo entre Apolo y Jacinto, cuando Apolo arroja el disco, lo desvía, Bóreas golpea a Jacinto en la cabeza y lo mata. En este caso,
la desventura amorosa de Apolo no fue solo porque fue rechazado, bien por la doncella, la ninfa, la humana de la que se había enamorado, sino por la muerte, porque entonces se le mueren aquellos de quienes se enamoran. Entonces Jacinto muere, Apolo lo siente muchísimo, le duele muchísimo la muerte de Jacinto, y para recordarlo siempre lo transforma en una flor, que es Jacinto, para que perdure para siempre a través de la presencia de esa flor. ¿Ok? Sigamos. Aquí aparece otro Dios, que uno no pensaría en un primer momento en que pudiera tener inclinaciones homoeróticas o ciertas fascinación por seres de personas del mismo sexo, porque es un Dios que también se representa muy masculino, muy más bien que tendría un poco como una imagen exagerando con un muy macho en el sentido de lo masculino macho, un Dios fuerte, impulsivo, que reacciona con violencia, que castiga con muchísima violencia cuando se enfrenta con él, que tiene tendencia a ser más bien, porque Zeus, no hay historias así de que Zeus sea un violador. Zeus es más bien un seductor que puede ser que engañe, que a través de la metamorfosis lo seduciendo, pero no como violador. Este dios Poseidón, Neptuno, en la mitología romana, sí se presenta en distintos episodios como violador, como que recurría a la fuerza para violentar a quien le pudiera atraer en ese momento. En este caso, se habla de la relación de Poseidón con Pelos. La rueda, ya les voy a decir por qué aparece la rueda, Pelos es el joven que está huyendo. Pelos es el hijo de Tántalo, personaje que aparece en la mitología. Y Tántalo, como esos cuentos que aparecen en algunos pasajes de la mitología griega, para congraciarse con los dioses del Olimpo, los invita a un banquete. Y para hacerle así como un homenaje aún más notable, resuelve matar y cocinar a Pelos, a su hijo. Pelos era hijo de Tántalo. Y entonces, bueno, los dioses, todos, excepto Demeter, que es la diosa madre, se dan cuenta de lo que está de la jugada que está haciendo Tántalo, pero no quieren comer, por supuesto, rechazan ese banquete tan terrible, el que esté ofreciéndole a su hijo como un plato principal de un banquete. Entonces resuelven restablecer a Pelos, a reconstituirlo, uniendo todas las piezas, conformándolo de nuevo como lo que era un bello adolescente, hombre joven, un atleta, experto conductor de carrozas, y Poseidón se prenda de él y lo toma como amante. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí viene toda una historia de Pelos, que también es muy interesante, pero que no vamos a continuar, en la cual entra en competencia con carreta para conquistar a Hipodamia, compitiendo con el padre Hipodamia. Bueno, es una historia de eso, pero está esa historia bien compleja y bien extraña, y Pelos lo vamos a ver un poco más adelante en otro momento, porque el mito continúa por otro lado, porque la mitología griega tiene mucho de lo transgeneracional, como hay personajes que se repiten su influencia a través de varias generaciones, o que tienen influencias a veces nefastas, otras veces no tan nefastas, y que se repiten. Pelos es uno de estos personajes. Tántalo, por supuesto, así como en mitología griega es casi imposible decir la verdadera versión del mito es esta, porque siempre hay distintas versiones, unas más acertadas que otras, pero tiene esa posibilidad de que hay diferentes interpretaciones, diferentes posibilidades, de acuerdo con la versión que se dé. Ok, continuemos. Aquí está otro mito muy interesante,
Hace un momento les comenté que Poseidón, Neptuno, Dios, su reino, según Zeus era el aire, el éter, el Poseidón, Neptuno era el mar. Y estaba en un momento dado acechando a una joven muy bella que estaba caminando por la playa, la princesa, llamada Ceonis, que, había rechazado muchos pretendientes, Poseidón se estaba peleado de ella, como de costumbre, que hizo, ya que era un dios con esa característica de violencia, de impulsividad, de que cada uno podría ser como de falta de control, la viola. La viola, quizás como un poco, no sé si arrepentido, pero con un poquito más de consideración, en el caso de Zeus, lo que hace es que le dice, bueno, que él la quiere complacer, que le pida lo que ella quiere. Y Zeus lo que le pide es, yo no quiero volver a pasar por esta experiencia más nunca. Y para no volver a pasar por esta experiencia, yo quiero que me transforme en hombre. Y entonces, Poseidón la complace y Zeus se transforma en Zeus, el nombre de Zeus como hombre. Y dice, es un guerrero muy famoso, que es casi invencible en la batalla, hasta que te muere, pero bueno, sin embargo, hay una versión encontrada en el libro de Luigi Soria sobre los centauros, que me pareció muy interesante comentarla, sobre Zeus, porque inclusive habla de un síndrome de Zeus, que es el que ocurre con algunas mujeres que tienen experiencias traumáticas, violaciones o situaciones de este tipo, y inclusive pueden solicitar el cambio de sexo por la misma situación traumática, o toda su experiencia traumática la transforman en agresión contra ellas mismas, en agresión contra su propia feminidad, en una agresión con su propio cuerpo, con su cuerpo atractivo, y que muchas veces se transforma con su sexualidad, con la posibilidad de disfrute de su sexualidad. O sea, es todo un proceso psíquico bien complejo de hacer agredida, terminar convirtiéndose ella misma, identificándose con el agresor, y siendo ella, que es un mecanismo de defensa freudiano, la identificación con el agresor, pero vuelve a, la guerra consigo. En este caso que plantea el psicoanalista italiano, Luigi Soria, me parece muy interesante, y el mito lo muestra, como ella lo que pide es, dame, a poder tener muchísimas cosas, dame lo que tú quieras, que yo te complazco. Era un Dios omnipotente, no podía dar cualquier cosa. A ti yo pedirle cualquier cosa, no. Lo que quiero es que me transforme en hombre. Transforme en hombre. No quiero más lo femenino. Ya lo rechazo. ¿Okay? Aquí hay un caso de transexualismo, otra vez, en este caso de mujer a hombre, planteado del mito de Poseidón y Zeus. Aquí ya hay un mito muy divertido, porque es más del medio, ¿no? Lo ve con la barba, si se dan cuenta, ¿no? Es un hombre rodeado de figuras femeninas. ¿Saben quién es ese personaje que está ahí y que está vestido con una vestimenta que más bien es femenina, que no es una vestimenta muy masculina? Este personaje, ¿saben quién es? Hércules, el famosísimo héroe griego, quizás el más famoso, más conocido de todos los héroes griegos, que tiene más historia, que tiene toda la tarea de Hércules, tiene toda esa historia, cuando piensa en alguien fortísimo, en alguien que tiene poderes, que es casi que un superhombre, uno puede pensar enseguida en Hércules, Heracles, vistiendo ropas femeninas, realizando tareas femeninas, porque resulta que Heracles tenía un amigo que se llamaba Ifito, y Fito, su padre, el padre de Ifito, le robaron los caballos, y entonces Heracles sale con Ifito a los caballos, no los consiguen. Hay varias versiones del mito, le voy a dar la que me parece como más simpática. Entonces
Heracles dice, bueno, no lo conseguimos, me voy para mi ciudad y voy a estar allá. Y Fito, sin embargo, encuentra un rastro de la manada de caballos y lo va siguiendo y llegan a la casa de Heracles. Y entonces le dice, ajá, entonces tú sí fuiste que me robaste los caballos. ¿Qué razón tenía lo que me decían que tú habías sido el ladrón? Ok, entonces pues, devuelven los caballos. Heracles no se ve, Heracles se siente muy molesto con la acusación, se niega que él se había robado los caballos y bueno, en un arrebato de ira, Heracles tenía tendencia, algunos versión de mito dice que en un momento tuvo como varios episodios podríamos decir, de locura momentánea, en un arrebato de ira, lo mata a Fito y por esa muerte Heracles tiene que sufrir un castigo y el castigo que le dictamina Zeus en el Olimpo es que tiene que pasar a ser esclavo durante 3 años. Y entonces Onfale, una princesa que solicita que ella quiera tener a Heracles de esclavo. Entonces casi nada tener a Heracles de esclavo. Entonces lo tiene 3 años sometido a tareas totalmente femeninas. A tejer, a bordar, a cocinar, a limpiar, a barrer, etcétera, etcétera. El gran héroe masculino, sometido a estas tareas totalmente femeninas. Lo humilla, no lo manda, todo el cuento, o sea, lo que las mujeres hacen con nosotros los hombres. Cuando nos tienen sometidos. Ustedes conocen el cuento. Era para suavizarle la ira. Entonces al final de los 3 años, Heracles, Onfale toma a Heracles como esposo. Entonces pasa de una esclavitud a otra esclavitud. Entonces, continuó siendo esclavo, según las versiones de algunas personas que conocen el país, que el matrimonio es toda una esclavitud y demás, pero ya sabemos. Bueno, aquí está Heracles como travesti. ¿Okay? El gran héroe de travesti. Continuemos. Aquí otro mito que es muy importante por todas las consecuencias transgeneracionales que trae, ¿no? ¿Ok? Hace rato hablamos de Pelops, el amante de Poseidón, y aquí tenemos a Layo es el que está conduciendo la carroza. Crisipo es el joven que lo tiene que tomar, y este que está aquí, de este lado, tratando de tomar la mano de Crisipo, es Pelops, de quien hablamos. El mito es el siguiente: Pelops y Layo eran muy buenos amigos. Entonces, Pelops, confiando en su mismo amigo, Layo, le confía a Crisipo, su joven hijo adolescente, muy joven, para que lo tenga en su palacio, el rey de Tebas, y lo tenga allá y lo tenga como mentor. Entonces resulta que Layo, pues, no se le ocurre más nada también, sino enamorarse, seducir y quizás violentar, no está muy claro, a Crisipo, y entonces, por supuesto, Pelops se entera de lo que ha ocurrido. Pelops, por supuesto, monta en cólera, como diría Quijote, monta en cólera y amenaza a Layo, como quisiera matarlo, pero como no puede hacerlo, entonces lo maldice, y le dice que si llega a tener un hijo varón, primero que no tenga un hijo, y segundo que si llega a tener un hijo varón, ese hijo varón lo va a matar. ¿Okay? Entonces, Layo es el padre de Edipo, el padre biológico de Edipo. Y bueno, no vamos a contar toda la historia de Edipo, porque ustedes más o menos tienen una idea de Edipo, cómo pasó, abandonado, etcétera, etcétera, y cómo termina matando a su padre, Layo, cumpliendo la maldición, la profecía de Pelops, y se casa con hasta su madre y todo viene transgeneracionalmente lo que sigue ocurriendo con Tebas, conocido de Edipo y todo lo demás. Bueno, otro, en este caso, un caso de Derastia, ¿ok?
y además Daño comete una doble falta gravísima, porque no solamente seduce a este hijo adolescente que le había confiado, sino que justamente transgrede la confianza que le había dado Pedros, metiéndose, digamos así, con su hijo, que era su huésped, y eso para los griegos es una falta gravísima. Fíjense, es tan grave que parece que le cuesta a uno quizás entender en nuestra época, que hay autores que dicen que el gran crimen, el gran delito que cometió Paris cuando seduce o se lleva o seduce o mata a Helena, ahí viene, bueno, la continuación de todo lo que pasa desde la guerra de Troya, no fue solamente la ira de Menelao por haberle llevado a Helena a su esposa y toda la reacción que había con respecto a eso, sino que Paris había ido como huésped a la casa de Menelao, y que al seducir o captar o como había sido la historia, probablemente fue una seducción y Helena se fue voluntariamente, lo más probable, pero el hecho es que Paris falló a la hospitalidad que Menelao le había dado. O sea que para los griegos el faltar a la hospitalidad era una falta gravísima, como hizo en este caso Layo, que era tenía como huésped en su casa a Crisipo, se lo habían encomendado, su amigo se lo había encomendado. O sea, una falta para él también, una falta de la hospitalidad, una traición, etcétera, etcétera, y de ahí toda la maldición y lo demás, digamos. Esta es otra historia de esa mítica que tiene su toque, yo diría que humorístico, porque tiene su, bueno. Resulta que Aquiles está ahí, Aquiles está a la izquierda, a la derecha de Odiseo, yo le voy a explicar. Aquiles llama a Troya, a la guerra de Troya, el compromiso de todos los reyes, los príncipes, de unirse en la coalición para ir a Troya, para vengar el rapto de Helena, y entonces Tetis, la madre de Aquiles, sabía que tenía dos posibilidades en su destino estaba marcado, que se veía una posibilidad era que se quedara como tranquilo, que no se metiera en problemas de guerra, que no se dedicara a tareas heroicas, y así poder sobrevivir muchísimos años. Otra era que se fuera a la guerra, cumpliera con sus tareas heroicas, pero que iba a morir muy joven. Entonces, ¿qué hace Tetis como madre? Dice, hay que esconder a Aquiles. Aquiles no debe ser llevado a la guerra de Troya. Entonces, habla con un rey, cuyo nombre no me acuerdo casi, pero no importa, y le dice, mira, está pasando esto, yo quiero que tú me tengas a Aquiles con un adolescente, con tus hijas, y que lo disfraces de mujer. Entonces aquí, desde el gran héroe troyano, el gran héroe griego, también es disfrazado de mujer. Odiseo, el sagaz, el astuto, que tenía tantísimas mañas, se entera de que Aquiles está en esa corte y que está disfrazado de mujer. Entonces, ¿qué hace Odiseo? ¿Cómo se la ingenia para atraer a Aquiles a que se vaya con él a la guerra de Troya? Llega ofreciendo mercancía. Todos ustedes saben que eso, aquí estoy yo, vendo mercancía, vendo cosas, estoy paseando, llega con el cofre, trae ropa, trae cuestiones para la casa. Entonces, por supuesto, vende comida árabe, vende teléfonos celulares, vende todas esas cuestiones. Sí. Entonces, las doncellas, por supuesto, ante la oferta de mercancía, se dicen queremos ver la mercancía, y entonces empiezan a sacar los trapos, la ropa, la vestimenta y todo lo otro. Pero Odiseo, ¿qué había hecho? Odiseo había ocultado un escudo y una espada, la de Aquiles, entre la ropa. Cuando Aquiles está como vestida de doncella, también entusiasmada, viendo la ropa y no sé qué, lo otro, entonces aparecen las armas. Y había ordenado que cuando aparecieran las armas, tocaran la trompeta para un llamado a combate. Entonces,
Aquiles, viendo a las armas y oyendo el llamado a combate, ¿qué hace? Se descubre inmediatamente, puede su esencia heroica, puede su esencia principalmente heroica, en un plan héroe, pues nada, se descubre y ya pasa, deja de ser la doncella hermosa que está ahí, por supuesto, ya se murió con una de las princesas que estaban ahí. Pero bueno, abandona este reino y se va a la guerra de Troya, y continúa toda la historia de Aquiles. Aquiles tiene esta relación muy particular, para muchos homoerótica, para otros de una camaradería de soldados, muy buenos amigos, de compañeros de armas, de Aquiles con Patroclo. Patroclo, Aquiles estaba retirado de la batalla por la furia que había tomado por la injusticia que había cometido Agamenón, y no quiere seguir luchando. Patroclo le pide que entonces le entregue su armadura para él vestido de Aquiles, para que los griegos otra vez crean que los troyanos creen que es Aquiles que volvió al campo de batalla, y así poder mantenerlos a raya, que no sigan avanzando los troyanos. Y entonces Patroclo muere en la batalla. Héctor mata a Patroclo en la batalla. Ahí traen el cuerpo de Patroclo, mostrando a Aquiles un cuadro que intenta mostrar, intenta reflejar el inmenso dolor, la inmensa pena que tuvo Aquiles ante la muerte de Patroclo, y que no solamente reacciona con este dolor, sino que además reacciona con la furia, ¿no? Que vuelve a la batalla y sigue todo lo demás, pero que también sugiere que bueno, o la pérdida del amante, o la pérdida del gran amigo y compañero de armas, cualquiera que sea, pero bueno, se plantea esta relación homoerótica entre Patroclo y Aquiles. ¿Okay? Y aquí viene otro personaje interesantísimo de la mitología, el gran Tiresias, que es uno de los personajes que más frecuentemente aparece en distintos mitos, en distintas tragedias de ese grupo de fantásticas tragedias griegos, que es Tiresias, profeta, vidente, hombre sabio, que una vez caminando por un bosque se consigue con dos serpientes que están copulando, y entonces él, bueno, toma su bastón, las golpea y una versión dice que las separa, otra versión dice que la mata, cosa que no le gusta nada a Hera, la consorte de Zeus, suprema diosa del Olimpo, y lo castiga transformándolo en mujer. ¿Okay? Entonces, Tiresias pasa 7 años en una versión, otra vez una versión de 10 años, en los cuales se ha vuelto mujer, otro episodio de transexualidad en los mitos. Al cabo de ese periodo de tiempo, es la siguiente, paseando por el bosque, otra vez, se vuelve a encontrar con las serpientes, pero esta vez conociendo la historia, pero no hace nada, se la mantiene como a raya, pero no las respeta y las deja quietas, por lo que es perdonado y vuelve a ser hombre después de pasar todo este tiempo. La siguiente, aquí viene la situación bien incómoda que colocan a Tiresias. Están discutiendo Zeus y Hera sobre cuál de los dos, el hombre o la mujer, tiene más placer durante el acto sexual. Zeus decía que la mujer tenía más placer en el acto sexual, que era decir, por supuesto que no, como se le ocurría, que era el hombre. Y entonces, bueno, ¿a quién podemos llamar? ¿A quién podemos consultar para que nos resuelva este dilema? ¿A quién mejor resuelve que a Tiresias, que ha sido hombre y mujer? Entonces le llaman a Tiresias, me meten en ese lío, y entonces le preguntan, bueno, Tiresias, ¿quién tiene más placer, el hombre o la mujer? Entonces Tiresias muy sinceramente responde, de cada 10 unidades de placer, más o menos en la frase, una le corresponde al hombre, 9 a la mujer. Qué calumnia, ¿verdad? Entonces, era enfurecida por haber revelado esa que era
un secreto también guardado, no tanto secreto que ha mantenido la mujer a través de los hijos, lo castiga, y el castigo al que somete a Tiresias es que lo enceguece, se queda ciego Tiresias, por haber mostrado, por haber visto algo que no debería haber mostrado ni quizás haber visto. Y entonces Zeus se compadece de Tiresias. Dice, bueno, yo no puedo echar para atrás la decisión de ella, no puedo echar para atrás la decisión de otro dios, pero la puedo compensar. Y hace Zeus, le ofrece dones. Dios visionario, profeta, intérprete de los enigmas de los oráculos. Entonces ahí pasa Tiresias a ser el gran personaje que consulta en distintos mitos para que interprete y que tiene el futuro, que inclusive llega no solamente a estar en el plano, digamos, de los vivos, sino que una vez muerto también Odiseo, en su famosa Nequia, el descenso a Hades, a quien tiene que consultar esa Tiresias ya muerto, de sombra, pero es quien le dice, profetiza, qué es lo que tiene que hacer para que continúe su viaje y qué es lo que tiene que hacer para prevenir los peligros que tiene. Eros, que bueno, mucha gente cree que habla de Eros y del amor, como si eso, ay, qué lindo es el amor, qué bonito, qué sabroso, qué otro. Resulta que el amor es mucho más complejo que eso, muchísimo más complejo que eso. Y tiene características de diablillo, que es bien tremendo y hace tremenduras. Y el amor no anda solo, tiene toda una corte de acompañantes que son terribles. Entonces, este cuadro, que es un cuadro de Caravaggio, lo representa. Yo creo que uno puede darse cuenta que no hay ningún angelito de esos que pintan así, ¿no? Los putis que llaman, que son tan lindos, los angelitos que andan con la alita volando por ahí, no, sino que tiene una cara de niño tremendo, ¿no? De niño travieso, de niño bandido, que anda con su flecha viendo a quién se la lanza y cómo se la lanza, bueno, ese es Eros. Y ahora vamos a pasar a un dios importantísimo para el tema también de lo andrógino, que es la siguiente, allá, aquí está, ¿sabemos? Dionisos, ¿no? Sí, Dionisos. Dios, quizás es el más extraño de todos los dioses. Dios del vino el dios del vino, ¿no? No, que falta todavía. Ese, ¿no? Sí. Que es el dios del vino, ¿no? Que está ahí. Dios del vino, claro. Dios del vino, eso iba a decir, ya voy para allá. Es posiblemente el más complejo, el más difícil de captar, el más extraño, el que tiene más facetas, el que es más polémico, más contradictorio de todos los dioses griegos. Si bien es cierto que para muchos Dionisos, Baco, para los griegos, para los romanos, perdón, es el dios del vino, esa es solo una faceta de Baco, por supuesto, ¿no? Sí es cierto que es el dios que se da cuenta de cómo puede producir el vino, la vid, cómo la comparte con los seres humanos, cómo nos da ese don maravilloso, pero eso es muchísimo más que eso. El dios del éxtasis, el dios del terror, Dios de la oscuridad, Dios de los misterios, Dios muy cercano a lo femenino, Dios de lo comunitario cuando se trata de los simposios, los famosos simposios atenienses, platónicos, cuando se reunían todo ese grupo de amigos, filósofos, poetas, hombres a conversar, a discutir sobre filosofía, hablar de poesía, hablar de lo que fuera, acompañados por el vino y por los banquetes. Dios de los espacios salvajes, de sus ritos, a pesar de que también tenía casi no tenía templo, a diferencia de otros dioses. Sus espacios sagrados eran más bien los espacios abiertos, espacios de la naturaleza. Entonces es un Dios que además tiene toda una evolución desde el punto de vista de su iconografía. Es un Dios que tiene historias que puede ser un Dios muy cercano a los humanos,
dice que es el Dios más cercano a los humanos, pero al mismo tiempo es un Dios que puede ser terrible y un Dios que puede causar desastres. Ya vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar un poco de toda su corte de seguidores, sus tiazos. Tiazos se llamaba el grupo de seres bien peculiares que lo acompañaban. Entonces pasemos a estas son imágenes, perdón, un momentico. Estas son imágenes de un Dionisos más adulto, un poquito más avanzada, con sus uvas, con la guirnalda que muchas veces tenía de hiedra en la cabeza, pero muy masculino al mismo tiempo. Está ese Dionisos que es seguramente de una estatua de siglo V, VI antes de Jesucristo. Aquí está un Dionisos ya también adulto, sentado con su crátera de vino, la vid al lado acompañándola, sus racimos de uvas, en una pose muy serena, muy tranquila. Y vamos a ver otra de las contradicciones que ya vamos a señalar un poco más adelante en otras imágenes que tiene Dionisos. Y luego vamos a comentar sobre ese estado como de quietud, de tranquilidad, estar en un estado hasta casi como de cierta meditación, ¿no? de placidez que aparece en esta imagen. Sigamos. Aquí está Dionisos con aparece el tirso, el cono ese de pino, que tiene seguramente una mena que lo está consiguiendo. Está con una piel de leopardo, que era uno de sus animales de la corte. Está con su vaso, crátera de esa copa particularmente griega. Está con su corona de hiedra, y está en uno de los bailes, de esas bailes que ya están asociados con las orgías, con esas situaciones que se plantean en los bosques, con toda su corte de bacantes, de sátiros, y de sirenos y demás que lo acompañaban. Sigamos. Aquí está ya un Dionisos, fíjense ustedes, más joven, casi adolescente, ya no tiene barba, ya hay cierta postura un poco más, unos consideran feminoide, tiene ese pequeño sátiro que lo acompaña, es Ampelos, un sátiro con el cual se considera que tuvo una relación amorosa. Ya empiezan a aparecer imágenes muy distintas en la evolución iconográfica de Dionisos, el dios barbado, más masculino, un hombre mayor, que con esas características va a ir evolucionando hacia un Dionisos más adolescente, más con características más, sigamos. Bueno, aquí vamos a ver en este vaso una procesión de las Ménades. Ya ustedes ven sátiros con sus falos, con sus penes erectos, unos detrás de otros. Ya hay sugerencias, por supuesto, de todo ese ambiente de esa sexualidad desbordada, indiferenciada, que también se asocia con Dionisos, ¿no? Y no, por supuesto, digamos, aquí tienen otra vez, ya escenas de francas relaciones sexuales, en este caso aparecen como heteroeróticas, pero de todo tipo, entre los sátiros estos y también hombres acompañantes, y las Ménades del cortejo de Dionisos. Es una sexualidad como indiferenciada, sin mayores límites, una sexualidad que no está muy claro de quién, con quién y cómo era, ¿no? Adelante. Aquí tiene una representación de uno de los momentos trágicos, porque Dionisos, les recuerdo, es el dios también que se asocia con la fundación del teatro en Grecia, con la fundación sobre todo con la aparición de la tragedia. Y esta es una de las tragedias más conocidas. Esta es la tragedia de Penteo, de Eurípides, en la cual Penteo, rapidito, Dionisos es hijo de Semele, princesa de Tebas, y
hijo de Semele y Zeus. Se da cuenta de que Semele está embarazada de Zeus y como buena esposa muy celosa, resuelve engañar a Semele y se metamorfosea en la nodriza de confianza de Semele. Y le dice, mira, ese que viene, que dice que es Zeus, que viene todas las noches a visitarte, ese no es el mismo Zeus, ese es un bandido, un hombre que está engañándote. Dile que se presente como él es. Dile que tú le quieres pedir un deseo que tiene que complacerte. Entonces, esa noche llega Zeus y Semele le dice, yo quisiera que tú me complacieras en lo que yo te quiero pedir. Y Zeus, por supuesto, que estaba apretado de modo por Semele, dice, como no, yo te complazco, ¿qué quieres que haga? Demuéstrame que tú eres Zeus y preséntate como tú eres en verdad. Los dioses no se le podían presentar, los dioses griegos, en su forma real a los seres humanos, porque los seres humanos no podíamos soportar la presencia, la imagen del Dios tal como era. Por eso se metamorfoseaban, para poder acercarse. Si quieren acercarse, metamorfoseaban, de humano, de animal, de lo que fuera. En este caso, Zeus ya había dado su palabra, no podía echarse para atrás, y aparece en todo su esplendor. Y eso fulmina a Semele y entra y se prende en llamas. Semele se quema y estaba embarazada. Entonces Dioniso se apiada de la criatura, la sacan del vientre y no sabe qué hacer con ella. Entonces Hades, Hermes, el gran dios, Hermes de toda la comunicación, hay otro dios importantísimo, un dios muy psíquico, le dice, mira, vamos a metértelo en el fémur. Hermes lo introduce el feto de la criatura en el fémur de Zeus, y al cabo de 3 meses, porque 6 meses de embarazo, le dan los dolores del parto, entonces lo vuelve a llamar a Hermes, y nace Dionisos, y ese es el nacimiento de Dionisos. Dionisos nace de una princesa de Tebas, ¿okay? Con Zeus. Penteo es primo hermano, que era el príncipe de Tebas, era un rey adolescente, príncipe adolescente, 18, 20 años, que su abuelo Cadmo, abuelo de Dioniso también, había dado el reinado de Tebas, estaba gobernando Tebas. Dioniso viene a reclamar, a mostrarse que él era Dioniso, que él era Dios, viene disfrazado como un sacerdote, pero clamando que tiene que respetarlo, que tiene que reconocerlo, porque había toda una chismes entre las hermanas, la envidia de las hermanas, de que Carrizo, hijo de Zeus, había tenido Semele, no, que son los hijos de Zeus, que ese hijo inmortal, que lo había engañado y que todo lo demás. Entonces él viene a decir, no, si yo soy Dios y soy hijo de Zeus, Zeus es mi padre. Bueno, pues, ocurre toda una situación que no podemos detallar, y para Dioniso va convenciendo a Penteo, príncipe, que tenía características muy de un príncipe realmente, que quería mantener el orden, la cohesión social, que estaba furioso porque los ritos dionisíacos habían llevado a las mujeres a las montañas, y estaban en las montañas, y cantaban, y bailaban, y mataban animales, porque es una de las características de las ménades, de todos los teatros dionisíacos, que mataban a los animales, los despedazaban y se comían la carne cruda. Aspará, como se llama, todo un rito muy salvaje aparentemente. Y entonces Penteo, como dios de la ciudad, príncipe, le parecía que eso era un desastre. Y entonces Dioniso convence a Penteo de que vayan a ver qué es lo que está pasando realmente. Lo va convenciendo, lo va seduciendo prácticamente, y le dice, pero tienes que vestirte de mujer, de Ménade. Vístete de Ménade y nos vamos para allá. Se van los dos, y después está allá, le dice, ahora móntate en ese árbol, vestida de mujer, para que observe qué es lo que está pasando. Entonces ocurre que nada más y nada menos, alguna de las ninfas de las Ménades se da cuenta que hay un extraño encarnado en un árbol, lo sacuden el árbol, prácticamente lo arrancan, tumban a Penteo y lo despedazan como despedazaban los animales salvajes. Y la que participa mayormente en ese ritual de descuartizamiento es la madre de Penteo, Ágabe, tía de Dionisos. Y como estaban en un delirio, estaban en esa éxtasis, en ese delirio dionisíaco, no se daban cuenta, ellos estaban viendo que era un animal que salvaje, que estaban un ciego seguramente. Y
Ágave lo que hace es que agarra una pica y le clava la cabeza a su hijo Penteo y se va feliz de la vida con su corte para exhibirlo en Tebas y mostrar lo que había logrado, la cacería que había logrado. Esa es una tragedia realmente muy fuerte y que habla, entre otras cosas, como son tragedias, sobre todo, del rechazo de la parte más civilizada del pueblo griego, de los gobernantes de la polis, a la presencia, la irrupción de Dioniso como Dios extranjero, como Dios extraño, como Dios ajeno a todos los Dios bárbaros, de costumbres que eran totalmente diferentes a la de las costumbres de una polis organizada, que tenía todo un orden, que tenía leyes, que tenía límites, porque es un transgresor de límites. Esa es una de las características, pasa la próxima, por favor. Una de las características bueno, aquí otra, hablando de la evolución de la imagen, de la iconografía de Dionisos, esta es una imagen ya del barco romano que siguió los romanos que llevaron a una situación ya que no tenía prácticamente nada que ver con el Dios terrible, con el Dios del éxtasis, con el Dios de las montañas, de los ritos tan duros, tan fuertes, con el Dios de la trascendencia, con el Dios que tiene tanta importancia. Lo transforma así como un anciano, borracho, ferminoide, etc. Pasa. Y aquí aparecen las imágenes en estas estatuas de Dionisos mucho más andrógeno, porque Dionisos realmente es el dios de los olímpicos que reúne en sí más características más cercanas a lo femenino. Primero, que tiene una relación su relación fundamental es con lo femenino. No es un dios varonil estilo los demás, que demuestra características muy de ser fuerte, de ser valiente, de tener como otros dioses que se enfrentan en batalla, que pueden vencer. Dioniso es un dios, por ejemplo, que huye, si se siente en peligro huye y lo acusan. Hay acusaciones de Dioniso, el dios hembra, el macho hembra, el dios esto, en la tragedia y en algunos autores que lo acusan de ser. Y fíjense, ya hay representaciones de ese Dioniso que tiene características femeninas, por supuesto, de los andrógenos. ¿Sí? Otra más, está clara. Otra más. Y aquí una representación de la orgía que hablábamos hace rato, de toda esa sexualidad desbordada, indiferenciada, esa pérdida de persona, el éxtasis de Dionisos, así como Apolo es un dios diferenciador, que tiende a individualizar, que tiende a separar, que tiende a marcar mucho el pensamiento más científico, el pensamiento más racional. Dionisos es todo lo contrario, es el dios que tiende a disolver los límites, que tiende a disolver lo individual, que tiende a llevar hacia una confusión o una mezcla, eso es lo estático, a un salir fuera de sí, a un estar fuera de sí. Entonces, en estas orgías dionisíacas, pues bueno, se supone que se habla de que ocurría justamente esa pérdida total del límite entre uno y otro, esa pérdida de lo individual, de los límites del propio cuerpo. ¿Okay? Sigamos. Y es una imagen, José Rivera, gran pintor español, de Dionisos anciano. Dionisos anciano que estará durmiendo, estará borracho, estará en actitud de reflexión, no lo sabemos, pero es un Dioniso que está, y que yo creo que es una sugerencia que nos puede hacer para reflexionar sobre este Dios tan complejo que no se puede tomar como una sola faceta de Dionisos es esto o es lo otro, porque justamente es tan contradictorio, tiene tantos aspectos y aspectos contradictorios entre sí que conviene tomar. Dioniso está, por supuesto, totalmente asociado con el cuerpo, asociado con la emoción, es el dios más emocional de todos. Todos los dioses tienen su emocionalidad, así como todos los dioses tienen su sexualidad, pero Dioniso tiene una relación mucho más
inmediata e intensa con lo emocional. Y lo emocional también es visto como relacionado con lo más femenino, ¿no? Tiene una sexualidad muy... Hay unos mitos en los cuales aparece claramente una relación homoerótica. Hay otro aspecto que también no quiero que se me escape. Siendo el dios asociado con lo orgiástico, con esos bailes, esas menas corriendo por los bosques, por las montañas, espacios salvajes, con esa sexualidad desbordada, bebiendo vino, posiblemente, quién sabe, utilizando drogas alucinogénicas, no se sabe. Sin embargo, Dioniso casi nunca aparece participando en esos ritos. Dioniso aparece casi siempre, si aparece en la imagen de Dioniso, como tranquilo, quieto. Se habla del silencio dionisíaco, de cómo al lado del estruendo que ocurre con esos cortejos dionisíacos está también la presencia de un silencio dionisíaco, un silencio que tiene características sobrecogedoras, amenazantes, es un silencio muy extraño. O sea, así como no participa, no aparecen imágenes de Dioniso participando en lo orgiástico en sí, Dioniso es el único dios del Olimpo, que a pesar de que sí hay relaciones con varias ninfas, sí hay relación con un pastor, sin embargo es fundamentalmente un dios monógamo. Fíjense la contradicción de este dios que anda por las montañas, que tiene todo este corte de ménades que lo siguen, y el dios sátiros, que son una sexualidad desbordada, el falo erecto y todo lo demás. Sin embargo, Dioniso es un dios monógamo. Dioniso se rescata a Ariadne, que había sido abandonada por Teseo en la isla de Naxos, y desde el momento en que la rescata se da una relación con Ariadne, que es la del Minotauro y el libro de Ariadne y toda esa historia, y se habla de que es prácticamente un dios monógamo, que es un aspecto que cuando se toma a Dioniso como modelo de toda esta sexualidad que estamos ahora en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y se resaltan aspectos de esto y de lo otro, de lo homo, de lo hetero, de lo trans, de lo de esto y lo más allá. Sin embargo, tiende a reprimirse, olvidarse el hecho de que Dioniso es también un dios monógamo. Ese aspecto lo resaltan mucho también, que su relación con Ariadne, pues si Ariadne sube al Olimpo, y Ariadne está con Dioniso en el Olimpo, muy apreciada por el resto de los dioses olímpicos, etc. Bueno, hay muchísimo más que hablar, pero creo que yo no ha sido más que suficiente. Muchas gracias por la paciencia.